Bueno, vaya buscando Mateo capítulo 10, gracias, versículo 20, gracias. Vemos allí 3 personas, ¿verdad? Uno mayor, quizás otro menor, y atrás un pequeño que va haciendo exactamente como van haciendo sus mayores, ¿verdad? Mateo capítulo 10. Recuerde que todo el mes de septiembre hemos estado en Mateo. Ya hoy es el último culto de septiembre, ¿estoy bien? Sí, ¿verdad? Ya viene el domingo, iniciamos octubre y también dichosamente vamos a iniciar el martes 4. Vamos a iniciar un estudio, introducción a la teología. Están todos invitados, martes, 2 horas de estudio. No hay alabanza, no hay oración, es ya estudio de teología. ¿Sí? Ya les explico. Igual la manera en que vamos a funcionar y todo. Muy bien. Y están todos invitados, puede ser de esta iglesia. Hemos abierto la invitación porque queremos, uno de los propósitos es preparar siervos y siervas del Señor, porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y entonces, humildemente, entre lo que Dios me ha dado, pues realmente uno de mis ministerios es de maestro y a mí me apasiona enseñar, así que 2 horas se me hace poco para enseñar, pero bueno, y vamos a estar por trimestre. El primer trimestre arranca octubre, noviembre y diciembre. Se van a hacer 2 semanas de paro y de ahí otro trimestre hasta que Dios nos permita, porque el plan que tenemos como iglesia es ya continuar el planteamiento de iglesias, ¿verdad? Ahora solo tenemos una aquí en Cozoleacaque, pero con la oración y la obediencia, primeramente Dios podamos plantar más iglesia. Aleluya. Ok. Dice pues, aquí estamos en Mateo 10:24, pero vamos a iniciar con esta diapositiva. Me llamó la atención porque esto es real, hermano. Nosotros, varones y varonas, nuestra conducta va a marcar la vida de nuestros hijos, porque recuerde que todos nosotros tenemos una mente que no nos pide permiso para grabar. Sabe que esa misma base, esa tecnología fue tomada. Mucha tecnología de cómo Dios hizo el cuerpo humano ha sido tomada por hombres pensantes, por ingenieros, por filósofos, por gente que razona un poquito más adelante que otros. Y al ver el funcionamiento humano, el organismo y todo, ha dado a luz tantas cosas tan maravillosas, porque eso somos a imagen y semejanza de Dios. Dios Padre nos dotó a nosotros con la capacidad de pensar, nos dio una mente, nos dio eso de poder ensanchar, hermanos, ¿sí? Y es una invitación como cristianos a crecer, a no quedarnos así. Mire, los árboles crecen y crecen hasta alcanzar ¿qué? Su máximo potencial y dan fruto, y dice que las aves de los cielos vienen y hacen nido allí. ¿Por qué hay seres humanos que a la mitad de su crecimiento dicen ya hasta aquí voy a crecer? No, hermano, hay que crecer, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir estudiando, hay que seguir transformando nuestra mente, porque eso es lo que es el cristianismo. Así que nosotros somos marcados, y a esto le llaman la cultura, ¿sí? Usted y yo hablamos español, obvio, lógico, porque nacimos en esta región. Si, aunque sea nuestra genética así, nuestra estatura, nuestro color, nuestros rasgos, si nos llevaran a otra latitud del mundo, hablaríamos el idioma, comeríamos conforme la costumbre y vestiríamos, y nuestras maneras de comportarnos serían como esa cultura. Recuerde que la cultura se compone ¿de qué? Lenguaje. ¿Alguien más? Acompáñenme en el estudio. Costumbres como comer, hablar,
En fin, la cultura es eso, ¿sí? Todos nacemos iguales, la diferencia es lo que nos rodea, la influencia de papá, de nuestros hermanos mayores, de nuestros tíos, y somos el resultado de nuestro entorno. Por eso en esta imagen vemos a las personas de adelante, que yo quiero pensar que es el abuelo, dándole el consejo al papá, y los dos llevan las mismas características, ¿verdad? Las manos atrás, y luego va atrás un pequeño. ¿Y cómo va el pequeño también? Va con la mano atrás. Hermano, fíjese que nos ha pasado experiencias como alguien que te ve y dice, oye, tú no eres hermano de fulano. Y dice uno, sí, es que eres igualito, y no. ¿A cuántos los han confundido? Yo tengo un hermano que me dijeron, oye, no es tu hermano fulano, sí, pero él es diferente, él ya no está, ya partió con el Señor. Cuando eso sucedió, pues mi hermano era grande, era un hombre grande, moreno. Y me dice, es que eres igualito. Ya después entendí que como nos criamos en el mismo lugar, hablamos de una misma manera, como dice, tomamos las cosas de una misma manera, como dice, comes igual que tu hermano, te conduces igual que tu hermano, aunque físicamente seamos diferentes. Pero es que esto es la formación. Y desgraciadamente muchos nacimos y comenzamos atrás de la meta porque fuimos no formados, sino deformados, porque heredamos culturas, nuestros padres. Antes de juzgar a mi padre, cuando yo no sabía, pues yo lo juzgaba y decía, ¿cómo es posible? Pero cuando supe la historia de dónde él venía, él no tuvo papá. Él fue hijo de la amante. Qué triste, ¿no? Y cómo puede darte algo a alguien que no lo tiene, que no lo recibió. Cuando yo supe esa historia, le pedí perdón a Dios y entendí a mi padre. Ok, entonces, esto es cultural. Y les decía yo, mire, la tecnología, el sistema de las cámaras de grabar, el lente no graba, pero capta. Y da donde usted la dirija y se almacena en la memoria. Sabe que nosotros viajamos o caminamos y vemos y nuestra mente no nos pide permiso. Ahora empiezo a grabar. No, la mente está grabando. Por eso debemos ser muy cuidadosos de nuestro ejemplo, porque nuestros hijos van a replicar sí o sí como somos. ¿A cuántos les ha pasado que viajamos a un lugar y pasan 3, 4, 5 años y volvemos a ir a ese lugar? Nuestra mente ya no está consciente de que pasamos por ese lugar, pero cuando lo vemos, ¿qué dice uno? Oye, yo ya pasé por acá. Oye, yo anduve ya por acá. ¿Dónde estaba? Está grabado. Así muchos de nosotros, hermano. ¿Cuántos quisieron ser como su papá? Todos, porque ¿quién era nuestro héroe? Mi papá. Yo amé mucho a mi padre. Y le doy gracias a Dios por la vida de mi padre. Yo recuerdo, hay una fotografía familiar donde estamos retratados, está papá, mamá y 8 hijos. Y mi papá estaba así cruzado de brazos y mirando hacia arriba en una actitud soberbia. Y el único que estaba haciendo lo mismo era yo, hermano. Abajo estaba yo igual como mi papá, así. Tal la madre, dice en la Biblia, tal la hija. Como es la mamá, es la hija. ¿Y cómo es el papá? Es el hijo. ¿Y por qué la mamá más? Porque el hombre en el principio, en los primeros años de la humanidad, se iban de casa, de la casa con ese, y se iban de casa, de cacería. Y se iban semanas, meses. Por eso la Escritura dice que el niño mimado avergüenza a la madre. Y dice uno, ¿por qué? Porque ese es el contexto donde los niños se criaban, eran al cuidado de la mamá, porque el varón es proveedor. El hombre se tenía que ir de cacería, traer la carne, y ya la mujer era la que estaba. Pero entre tanto que el esposo no estaba, la mamá se tenía que hacer cargo de criar, de levantar a sus hijos. Por eso usted va a ver que en los escritos dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Y habla de que la mujer virtuosa y todo esto. ¿Y dónde estaba el varón? El varón estaba, porque el varón es proveedor. Entonces,
Uno siempre está con eso. Y yo sé que muchos aquí se identifican, hermano. Yo quería ser como mi papá, ¿sí? Y gracias a Dios, él leía mucho. Y yo tengo, bueno, ya no está esa foto, pero mi papá estaba en una mesa leyendo y yo estaba en una sillita abajo leyendo, pero me daba risa que yo tenía el libro de cabeza. Yo no estaba leyendo, ni sabía leer, pero uno aprende los modos del papá. ¿Sí se oye? Ahora nosotros somos hijos de Dios. ¿Y cómo saber cómo es nuestro Dios? Cristo vino ¿a qué? A revelar al Padre. Y ahora, ¿a quién tenemos nosotros que imitar? Esto se llama la imitación de Cristo. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 11, imítenme a mí así como yo imito a Cristo. El cristianismo se trata de ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Y tenemos que ir a la Biblia y con la guianza del Espíritu Santo para ver cómo es Jesús, el que vino a revelarnos al Padre. Una de las cosas que Él revela, dice Mateo, venid a mí todos los que están trabajados, ¿sí? Cargados y trabajados, que yo los haré descansar. ¿Y qué más dice el Señor? Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Pero Él dice, y aprended de mí. ¿Qué revela Él? Que es manso y humilde de corazón. Entonces ya aquí tenemos un ejemplo de una característica de nuestro Señor, que Él es manso y humilde. Entonces cristiano significa pequeños cristos. De hecho, en Antioquía dice que después de un año de estar estudiando, a los discípulos, por primera vez en Antioquía se les llamó cristianos. Pero hoy día, ¿a quién le llaman cristianos? Al que visita la iglesia 1 o 2 veces, o al que va a un encuentro y ¿qué dicen ellos? No, yo ya soy cristiano. No. ¿Cuándo le llamaron cristiano? Dice, después de estar a los discípulos y después de un año de estar estudiando, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo es que al cristiano le decían de una manera peyorativa? Ay, sí, tú Cristo, ¿no? Como nos dicen a nosotros. Ay, sí, tú muy cristiano, ¿no? O sea, no era algo de reconocer, sino era decir, ay, sí. O sea, reconocían a Cristo, pero decían, ay, tú quieres ser como Cristo, ¿no? Hermano, el llamado es a ser como Cristo. A esto nos reunimos. Y algunos podrán decir, no, pero es que Cristo es Dios. No, Cristo es 100% hombre. Y Él como hombre, Él vivió la vida que ni usted, ni yo, ni nadie ha podido vivir. Y sí podemos, todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Cuántos entendieron esta introducción? Y es importante entonces que aprendemos, grabamos y repetimos. Entonces aquí vemos a un abuelo, un papá y un nieto, un hijo pequeño. ¿Y a cuántos le cae así en gracia cuando nuestros hijos, o vemos a los hijos de los hermanos, que son muy iguales al papá? Si son varones, y la mamá se espera que sean parecidas a la mamá. Ok, y esta es una frase que saqué. ¿Cuántos la han oído en la secundaria cuando teníamos clases entre ser o no ser? Yo quiero ser como. ¿Cuántos se acuerdan de esta novela como del 1500, no 1500, 1600 que escribió William Shakespeare, de Hamlet, su primer soliloquio, donde él decía ser o no ser? Esa es la cuestión. O sea, la duda del ser humano ante las encrucijadas de la vida. Este hombre, en esta primera parte de la obra, ¿qué dice? ¿Ser o no ser? Es como esa gente que escribe, no, es que no sé si voy y vengo, no sé si esto, si el otro, y tienen una confusión. Y este hombre tenía una duda. Hamlet tenía una duda. Y usé eso para ilustrarle y enseñarle a usted, interesarlo, ¿sí? Esta serie que estamos comenzando se llama Renovando Nuestra Mente. ¿Qué es renovar? ¿Cuántos se acuerdan de ese nombre
se le pone a las renovadoras de calzado. ¿Cuántos eran clientes de las renovadoras de calzado? Los que fuimos de clase media, de abajo para más abajo, íbamos a las renovadoras de calzado, ¿sí se recuerdan? Y traíamos el zapato de toda la vida, de toda la primaria, y los tenis de toda la vida, e íbamos a las renovadoras y un zapato todo gastado, todo estropeado, lo hacían lo más posible por él y salía que como que retomaba el brillo, ¿no? Entonces, ¿qué es renovar algo? Volverle a dar lo más cercano a lo nuevo, ¿sí? Y este es un término doctrinal y habla de la renovación. Recuerde, renovación. ¿Y qué es lo que el cristiano tiene que renovar? ¿De qué se trata ser cristiano, mi amada familia? Usted que está estudiando. Tenemos que renovar nuestra mente, nuestro intelecto y empezar a quitar con esta información, esto que estamos grabando, empezar a corregir conductas. Estamos hablando que somos seres humanos conductuales, o sea, somos formados. Muchos llegamos a Cristo. Cristo llegó a mi vida cuando tenía yo 32 años, algo así. Ya voy a cumplir 63 ahora el 28 de noviembre. Camisa soy 38. Es broma. Zapato número 7. Así que ya tengo un aproximado de ¿qué? Como de 30 años. Pero a los 32 años yo estaba completamente torcido de mi mente. Lo que en mi mente estaba grabado y almacenado era maldad. La plática de la cual nos enorgullecíamos, y ahora me da vergüenza, era que en la colonia con los jóvenes, así como los jóvenes varones platicábamos, las jóvenes del sexo femenino también platicaban, y uno se enorgullecía y se gloriaba de que me peleé con tantos, que tomé tanto y que amanecí, que seguí y esto y el otro, porque eso era nuestro entorno, donde nos criamos en lugares donde era reconocido la maldad, qué tan malo eras, y etcétera, etcétera. Por llevar esa vida estuvimos al borde de la sepultura, pero llegó Cristo ahí en nuestras tinieblas y nos arrancó de tinieblas a su luz admirable. Y entonces entramos en un proceso de ¿qué, hermano? De renovación de nuestra mente, de derribar las malas costumbres. Cristianismo es quitar lo malo y poner lo bueno. Le voy a hablar otra cosa porque este es un tema largo y hasta donde nos alcance. Mire, cuando Cristo llega a nuestra mente, a nuestra vida, no cambia nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo está igual. ¿Y qué es esto que está en nuestro cuerpo igual? El pecado está en nuestros miembros. Hermano, cuando Cristo llega a nuestras vidas, automáticamente nos quita lo malo y ya somos buenos. Esto es doctrina, ¿cuántos entienden? No, seguimos siendo ¿qué? Malos. Pero ahora ya en Cristo soy bueno, bueno, bueno. ¿Cuántos dicen no? Seguimos siendo ¿qué? Malos. La Biblia nos habla desde Génesis que cayó a Adán, cayó Eva, entra la muerte, Caín mata a Abel, y hay un dato curioso. Abel en ese instante perdió a sus 2 hijos. Imagínense qué tragedia, hermano. Es algo muy grave, muy feo. A veces lo leemos y lo pasamos por alto, pero yo como papá y ya mayor de edad me he vuelto un poco más diciendo, oye, qué tremendo, ¿no? O sea, qué triste, qué cosa tan devastadora, hermano. Adán fue papá, Eva fue mamá, amaban a sus hijos, sin duda. Les dieron la mejor instrucción, pero sus hijos tomaron malas decisiones. ¿Por qué? Porque el pecado ya había entrado a la humanidad. El día que de él comieres, dice la traducción, ciertamente viviendo morirás. Se levanta Caín, mata a Abel y luego huye para que no fuese castigado. Y en ese instante Adán y Eva se quedaron sin hijos. Uno muerto y el otro fugado. Pero Dios dice que Eva se gozó porque Dios le sustituyó a su hijo muerto. Y por eso le pone al tercer hijo le pone Set,
que significa Jehová sustituyó. Nuestro Dios es bueno, hermano. Pero hay algo curioso ahí. Dice que Set nació a la imagen y semejanza de Adán. ¿Qué pasó allí? Adán fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. El hombre es un ser tricótomo en su creación. Es tripartito. El hombre original es espíritu, alma y cuerpo. Pero murió ¿qué? Su espíritu. Él quedó separado de Dios. Y el hombre natural solo es alma y cuerpo. La Biblia le llama el hombre natural. No se puede comunicar con Dios. No comprende a Dios porque Dios es espíritu. Y para tener, haz de cuenta que le cortaron, cuando dice le cortaron la red del Wi-Fi y perdió comunicación. Y el hombre natural, cuando usted le platica de las cosas de Dios, te mira con asombro y su juicio interno es decir, perdí a mi amigo, perdí a mi amiga, ya está loca, es religiosa, ahora mira que ya no toma, ya no fuma, ya no esto, ya no aquello. Ellos no pueden entenderlo, les parece que locura. Entonces vemos que Set nace a imagen y semejanza de Adán. Son cosas que hay que checar y son importantes en nuestra evangelización. ¿Qué pasó en nosotros? De modo pues que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. O sea, habla de Juan 1:12, y a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, cuando Cristo es revelado a nuestras vidas, porque esa es la extraña operación que dice la Biblia, ese es el regalo que Dios nos da, que cuando oímos el evangelio, porque es a través del evangelio que nuestros ojos fueron alumbrados y entonces nacimos de nuevo. Dice Juan 1:12, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no nacen por voluntad de varón, sino por voluntad de Dios. Y entonces nosotros empezamos a comprender, tenemos otra mente. Imagínense, está nuestra mente de origen, la que fue formada por nuestro entorno. Tenemos lo que se llama un intelecto, una manera de sacar las cuentas, de decir, no, es que hay que hacer esto y hacer aquello. Tenemos una manera. El hombre conforme piensa, así vive. Mi pensamiento determina mi conducta. Lo que tengo en mi memoria determina, son mis principios y prejuicios. Yo no voy a llegar y golpear a alguien porque sí, porque no, o sea, sin Cristo, o sea, porque a mí no me enseñaron eso. La mayoría de las gentes en culturas civilizadas, ¿qué es lo que enseñaban a sus hijos? Cuando el varón le pegaba a la niña, ¿qué hacía el papá o la mamá? Lo corregía y le decía a su hermana, no se le pega, y eso se fue haciendo ¿qué? Cultura. Se fue grabando en nuestra mente natural. Y muchos llegamos un poco mejor educados que otros. Hay personas que llegaron a Cristo con conductas criminales, gente violenta, pero para ellos eso era natural a su manera, a su educación. Entonces nosotros debemos de entender que esa extraña operación, naces de nuevo, pero no naces ya con la mente desarrollada como si fueras un cristiano de 30 años, no. ¿Cómo nace nuestra mente? Mire lo que dice la Escritura, ya tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos dicen, wow? Hermano, usted tiene la mente de Cristo. Si ya nació de nuevo, es nueva criatura, nace con una nueva mente. ¿Cómo la ve? Pero a esto se le llama en la doctrina el ya, pero todavía no. Explíquelo, pastor. El ya, pero todavía no. Miren, en Efesios dice que nosotros ya estamos, dice que en los lugares, sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús.
Esto se le llama en posición. Nosotros ya estamos ¿cómo? Sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. El Dios eterno que tenemos, Él no se rige por pasado, presente y futuro. Recuerde que el pasado, presente y futuro comienza cuando Dios crea el sol y la tierra. Empieza el cronómetro, empieza entonces a contar ¿qué? El día y la noche, las semanas, los meses, los años, los cambios de estación. Pero ese tiempo, ese cronos, ¿para quién es? ¿Para Dios o para su creación? Para su creación, correctamente. Dios es atemporal, Dios no tiene principio ni fin. ¿Cuántos oyen eso? Así que para Dios, Él no mira las cosas de Génesis, Apocalipsis, no, Él es el eterno, Él sabe todo desde principio a fin. Y Él ya nos ve como más que vencedores. Dios, ¿cómo nos ve ya? Sentado en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen wow? Eso es posición. En posición nosotros ya estamos allí, pero nos falta ¿qué? Tomar la posesión de las promesas. ¿Me explico? ¿Cuántos entienden eso? O sea, nosotros ya tenemos vida eterna. ¿Cuántos lo creen? En posición nosotros ya tenemos vida eterna. ¿Cuándo va a actuar? Cuando nos muramos. Pero los que pecaron, el alma que pecare, esa morirá. Entonces, nacemos de nuevo como nuevas criaturas y tenemos ahora dos mentes. La mente del hombre viejo, como dice la Escritura, y tenemos ahora la mente de Cristo. Pero, ¿qué necesita un niño? Educarse, formarse. Y nosotros somos ¿qué? Cuando llegamos, ¿qué dice? Son niños, le dice Pablo a la iglesia en Corintios. ¿Por qué? Porque todavía hay que darles lechita. El problema de un niño es que le sigas dando lechita y ya tenga 15 años. No, nosotros ya tenemos que empezar a comer comida sólida. Debiendo ser ya, dice Hebreos, maestro. ¿Tiene necesidad de que se os vuelva? Hermano, el desarrollar la mente de Cristo lleva tiempo. No hay atajo, no hay cosas instantáneas, porque el problema es que vivimos en la era de la instantánea. Todo es instantáneo, frijoles, café, todo es instantáneo, menos la madurez intelectual, la madurez del ser humano. Lleva tiempo, hermano. Pero en la medida que yo me decido, y eso es lo que es el cristianismo, y es lo que le decimos, hermano, usted tiene que despertarse su hambre, su pasión por Cristo, porque aquí no es de los que ya tiene 30 años en el evangelio, pero nunca ha leído su Biblia, no ora, sí se congrega, oye los mensajes, pero si llega otro y en 5 años ya leyó la Biblia 5 veces, ya determinó caminar, entrar en la puerta angosta y caminar el camino angosto. Usted compara al asistente al templo, al cristianismo de 30 años con el de 5 años y usted los pone y el de 5 años ¿qué? Se lo llevó, porque esto es así. Teniendo los sentidos ejercitados por el uso en el discernimiento del bien y del mal. Así que tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos entienden esa parte? Pero ¿qué necesitas, hermano? Desarrollarte y meterle velocidad. Ok, ahora vamos pues con los textos. Entonces necesitamos crecer. ¿Cuántos me acompañaron hasta aquí? Entre ser o no ser, yo quiero ser como Cristo. Esa es mi determinación. La duda de Hamlet era ¿qué? ¿Ser o no ser? O sea, qué tremendo, ¿no? Que un ser humano diga, es que no sé si soy de aquí o soy de allá. Eran preguntas existenciales. ¿Cuántos la vivieron? ¿Cuántos vivieron el tiempo del hipismo? ¿Verdad? Que el amor libre y etcétera, etcétera. Pero ¿cuántos saben de dónde venimos? O repetimos la escuelita. ¿Cuántos saben de dónde venimos? ¿A qué venimos? Y cuando nos vayamos, ¿a dónde vamos? 3 preguntas que marcan la existencia del ser humano. Si usted todavía a estas alturas no sabe de dónde vino, no sabe a qué vino y no sabe a dónde va, anótese por ahí para ponerlo en un discipulado, hermano. Amén. Ya aquí ya debemos de saber esto que es
básico. Dice nuestro Señor en Mateo capítulo 10, está hablando de las persecuciones que vendrán. Y Él nos avisa a nosotros como sus discípulos, cómo es que se va a presentar esta vida para nosotros. Y está en esta escritura, allí se la pongo. Dice Mateo 10:24, el Señor resumiendo de todo el contexto, habla de que seremos perseguidos, seremos aborrecidos, nuestra propia familia dice que nos entregará a la muerte, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. El verso 22, estoy en Mateo capítulo 10, versículo 22, y seréis aborrecidos de todos, dice, por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hermano, y si yo pregunto, ¿por qué es que dice el Señor que seremos aborrecidos por causa de su nombre? ¿Cuántos han leído? Dice que a Él lo aborrecieron sin causa. A Él lo abofetearon y Él se voltea y le dice a la persona que lo abofeteó, le dice, ¿por qué buena obra que hice contigo me abofeteas? Porque sus obras eran buenas y las de los demás eran malas. Lo aborrecían. Dice que sin causa lo aborrecieron. Y dice que a nosotros se nos ha concedido no solo que creamos en Cristo, sino que padezcamos juntamente con Cristo. Hermano, predicar un evangelio de prosperidad, de que te va a ir bien, no, hermano, nosotros somos extranjeros y peregrinos. Y se nos manda a tener una cultura completamente, ¿cómo nos llama la analogía de la Biblia? ¿Somos qué? Extranjeros y peregrinos. ¿Sí sabes lo que es ser extranjero? ¿Sí? O sea, entrar en otra cultura, otra manera de hablar, de comer, de conducirse, porque así somos, hermano. No hay nadie que dice, no, yo no tengo cultura. No, tú tienes. Aquellos que dicen, no, yo no creo ni en Dios ni en el diablo, mentira. Aquellos que dicen que soy ateo, mentira. Hay cosas. ¿Por qué es la cultura? ¿Por qué nos conducimos? Porque hay cosas que creemos. Conforme el hombre piensa, así vive. ¿Por qué nosotros los cristianos nacidos de nuevo no adulteramos? ¿Qué es adulterar? Tener relaciones sexuales con una persona que no sea mi esposo o mi esposa. ¿Por qué no adultero? Porque mi cultura cristiana, en mi mente de Cristo, yo he leído que los adúlteros no heredarán el reino de los cielos. Hermano, y yo lo creo firmemente y yo no quiero irme al infierno. Que digo, no, fuiste pastor y todo, sí, pero fui adúltero, nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. ¿Sí se da cuenta? Hermano, no nos corrige la gente. A mí no me influye lo que comenta la gente. A ti y a mí nos debe marcar ¿qué? Lo que brota de nuestro interior, de nuestro espíritu, de nuestra manera de pensar, pero ahora con la mente de Cristo. ¿Por qué se pone triste? Los ladrones no heredarán el reino de los cielos. Y si yo sé eso, ¿necesito que el pastor me ande cuidando? No, porque mi manera de pensar determina mi manera de conducirme, mi manera de vivir. Si estamos allí, ¿verdad que está entendible? Ok, pero esto tiene que hacerse más fuerte que mi mente. Usted cuando llegó a Cristo, ¿qué edad tenía? Y usted ya estaba formado, porque muchos de aquí no somos de primera generación. Yo en mi familia fui la primera generación de cristianos. Así que cuando Cristo llegó a mi vida, yo tenía ¿qué? 31, 32 años, algo así. Y para mí ya habían valores marcados, algo que parece jocoso, pero mire, yo decía, qué linda la iglesia. Yo ya había nacido de nuevo y me gustaba la iglesia, me gustaba escuchar a mi pastor predicando, pero mi queja y que a nadie le decía yo, sí está bien, digo, pero tienen que hacer algo porque el domingo a las 12 es sagrado, es hora del fútbol. Era un niño, hablaba como, pensaba como, juzgaba como, pero cuando ya fui grande, 1 Corintios 13, dejé. Hermano, lo que queremos es empezar a manifestar conductas de adultos, de que nuestra mente de Cristo empiece a crecer, porque si alguien no manifiesta los frutos, entonces no ha nacido de nuevo. ¿Cuántos entienden eso? 2 más 2 es 4, hermano. Si sigues robando, mintiendo, adulterando y no
¿No entiendes la diferencia? ¿Cuál es la conclusión? El árbol se conoce por su fruto. Eso es tan así. Me desvío un poco, me regreso entonces. Vemos que el Señor está diciendo que a nosotros nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque tu conducta no es de acuerdo a la conducta natural. ¿Cómo? No tomas. ¿Y qué de bueno le hayas a la vida? Oye, va a venir el carnaval, vamos a ir, va a llegar fulano, mengano, van a tocar y todo. Y tú dices, ¿qué? No, qué manera de perder el tiempo. ¿Y cómo te mira la gente? Y los que eran tus amigos, ¿ahora qué dicen? Te aborrecen, les caes mal, porque tu conducta, tu manera de discernir, de pensar es diametralmente opuesta. Debemos de orar por nuestros hijos que están en la escuela, en la secundaria. Yo en mis oraciones le pido, Dios, guarda a nuestros niños, guarda a nuestras jovencitas. ¿Por qué? Porque es una opresión satánica las que reciben, hermano. No solo a través de las redes sensuales, redes, ¿cómo se llaman? Sociales. Gracias. Reciben una influencia terrible, hermano, de sus maestros. Tenemos maestros que son pervertidos, compañeros que están en cosas horribles, hermano. Y ahí están los jovencitos de la iglesia, no solo de esta. Ensanche su mente y empiece a pedir por los miembros de la iglesia, por los miembros de la sociedad y de la humanidad. Tener misericordia. Dejemos nuestro corazoncito de que nada más pido por mi congregación. Jiquilpan 15, no, hermano. Ensanche su corazón y empiece a pedir. Mire, Dios es Dios de cerca y Dios de lejos, hermano. Usted puede pedir por todo el mundo, créalo, no está mal, no está loco. De ese tamaño es nuestro Dios, habrá algo imposible para nuestro Dios. A veces dice gente, no, pues es que yo oré por todos. Le digo, ya oraste por todo el mundo, por los que están sufriendo, por los esclavos, por los que no tienen para comer, por los que están enfermos, por los que están en los hospitales. Hermano, hay tanta cosa en que ocuparse, pero tristemente perdemos el tiempo en cosas vanas, cosas banales. Pero yo sí le ruego, oremos por los niños. Están siendo influenciados. Ellos, su mente apenas está formándose y ya estos malvados los quieren pervertir. Pueden ir con falda a la escuela, los niños. No hay problema. Se da cuenta, hermano. Pero bueno, no me voy a ir tanto por eso, pero sí quiero decirle, por eso nos aborrecen. Porque nosotros no corremos como ellos corren. Porque nuestros valores no son los que ellos tienen, porque nuestros anhelos y placeres no son los que ellos tienen, nuestros deberes, porque primero es el deber y luego el placer, el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Nosotros no es que debemos de hacer lo que el placer, sino el deber, hermano. Ese es el cristianismo. El mundo, ¿cómo se rige? Si fuera la ilustración de un vagón, el que guía ese vagón es la emoción, es el placer. Pero eso fue un cambio que sucedió en el mundo y en ello fuimos llevados la iglesia. Ahora la iglesia, ¿cómo es que es conducida? Primero, ¿qué? Siéntelo, la emoción. Aleluya. Siento su presencia, hermano. Ajá, y si no la sientes, ¿qué pasa? Brinca, el que no brinca no va para el cielo. Y si ando malito de mis tobillos, ya me quedé. No, amado, lo que nos debe conducir es la doctrina, es mi pensamiento doctrinal correcto. Pero ¿cómo está acostumbrado el mundo? Y eso ha permeado ¿dónde? En la iglesia. Yo siempre les digo, no busquemos la emoción como primer objetivo, sino generar ¿qué? Convicción, porque la emoción es volátil. ¿La emoción es qué? Estás muy emocionado y te duele la muela de momento, ¿y a dónde se va el gozo? Ya, se apagó el gozo. O un cólico, ya el gozo se fue. Pero cuando tienes convicción, usted se mantiene anclado a la verdad, y la verdad es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Hermano, la convicción, ahí debemos anclar nuestro ser, no ser personas emocionales. La persona emocional es como una veleta, hoy sí, mañana no.
Pero la persona que tiene convicción, lo que conduce su vida es su doctrina, su pensamiento. Eso que está edificado y que nada lo mueve, hermano. Y entonces después viene ¿qué? Viene la satisfacción. Haced frutos dignos de arrepentimiento, para que vengan del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significan tiempos de refrigerio? El banquete, el disfrutar, el comer, el estar allí disfrutando. Había un hombre que no conocía a Cristo. Dice: yo ahora es que estoy conociendo a Cristo, pastor. Pero él educó a sus hijos, y específicamente a su hijo, que cuando llegaba a la mesa a comer, él le decía: duro el hombre, ya hiciste hambre, dice, porque para hacer hambre hay que trabajar. No vengas a comer sin hambre, dice. Así de duro era. Hermano, y si vamos a la Biblia, primero el deber y luego. En el Salmo 22, ¿quién dice? Porque el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Jesús. Para entrar para el paraíso, primero es el Calvario. ¿Quién nos los enseñó ese camino? Jesús. Hermano, para que haya cielo, para que haya paraíso, tenemos que pasar este camino. Tenemos que resistir. Y somos como extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nosotros no caminamos ni hablamos como habla este mundo, ni juzgamos como habla este mundo. Nosotros estamos para bendecir y no para maldecir. ¿Y eso qué causa? Dice el Señor, que nos aborrezcan. Pero Él dice que como a Él lo aborrecieron, buena noticia, si usted es cristiano de verdad, también a usted lo van a aborrecer. Y que dice el Señor en el Sermón de la Montaña, y que no lo veamos mal cuando hablen mal de nosotros, mintiendo, dice el Señor, porque así hablaron de los profetas que fueron antes de ustedes. Preocúpate cuando todos digan ¿qué? Ay, qué buena persona es fulano, y sea adúltero, ladrón, sinvergüenza, mal hablado, trácala y todo. No, ahí sí preocúpate, porque entonces no eres extranjero. ¿Eres qué? Eres del mundo. Pero somos llamados. Ya el que es convertido, entiéndalo esta noche de clase. Tienes la mente de Cristo. Y decir: yo tengo la mente de Cristo. Sí, tienes la mente de Cristo. Pero ¿qué se necesita ahora? Como cuando naciste. ¿Qué hay que estarle enseñando? ¿Qué le enseñamos a nuestros niños aquí? Ellos ven, hermano. Ellos ven nuestra conducta, ellos ven nuestra manera de hablar. Por eso yo les digo a los hermanos, cuando te vayas del templo, del culto, no vayas hablando mal del pastor y creas que tus hijos no están poniendo atención. Los ves allí con sus cubos, los ves con sus juegos. Ellos están ¿qué? Oyendo lo que papá y mamá están hablando. Y cuando crecen, ya no quieren venir a la iglesia. Y los papás le preguntan y ellos dicen: ¿para qué? ¿Para ser un hipócrita como tú? No, te debemos de tener cuidado. Todo lo que nosotros hacemos marca sendas, marca rumbos. Nosotros somos el producto, hermano, de un papá, de una mamá, de unos abuelos, de nuestro entorno familiar. Eso es la cultura. Porque nacemos con mentes humanas, pero están en blanco y aprenden todo, se absorbe. No les dice: graba esto, hijo, esto no lo grabes, hijo, esto no lo aprendas. No, así como una cámara cuando la prendes, así son nuestros ojos, no graban, nuestros ojos solo ven y van mandando al cerebro. Y hay de memoria pronta, y si no lo usas, lo manda al subconsciente, pero siempre está allí. Y somos y hablamos y comemos y procesamos y actuamos como actuamos porque tenemos un programa ya para discernir las cosas. ¿Cuántos entienden a dónde me quiero dirigir? Usted empieza con una mente en blanco, la mente de Cristo. Ahora, cuando nacemos como un niño, usted llega a la iglesia y hay cosas que no entiende. Como dice 1 Corintios 13, cuando era niño, dice el apóstol Pablo, ¿y a qué se está refiriendo? A los niños espirituales. Cuando era niño, hablaba como niño. Yo cuando llegué a la iglesia, ¿sabe cuál fue mi frustración? Una, que el culto era a las 12, domingo. Eso no es de Dios. Y luego yo era trabajador de base en refinería y cobraba como cobraban los petroleros. Y que yo tenía que dar el 10% de mi salario si ellos no iban a trabajar. Yo me levantaba para ir a trabajar.
Era mi trabajo, era mi dinero. ¿Y sabe dónde explotó la bomba? Cuando me manda a llamar un anciano gobernante y 3 diáconos, ni siquiera me lo dijeron solo, sino que todavía traían equipo, traían testigos y me dijeron: hemos revisado y usted no diezma. Casi se me sale el hombre viejo, hermano. ¿Cómo se atrevían a pedirme mi dinero? Pero ¿era qué? Niño. Era niño. ¿Se da cuenta? Pero cuando fui entendiendo por la doctrina en mi mente de Cristo que todo lo que tengo es de Dios, que el aire que respiro es de Dios, que la fuerza que tengo, la capacidad que tengo es de Dios, entonces he ido entendiendo un poquito. Y ya no digo mi tiempo, mi vida, mi esfuerzo, no. Todo es para Él, hermano. Fuimos creados para Él, para su gloria. Nada es nuestro. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Dice que Él creó todas las cosas. De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué significa eso? Como antes me acuerdo, ¿no? Decían los ganaderos: mía es la vaca, la leche, el queso, la crema y los becerros. Todo es de Él. Hermano, de Jehová es la tierra y lo mejor de la tierra también es de Él. Usted y yo somos propiedad de Él. Así que todo lo que tengo es para Él. Y Él no me lo pide todo, hermano. Él solo me dice: muéstrate agradecido. ¿Por qué? ¿Dios necesita de mí? No, yo necesito de Él. Porque el agradecido es bendecido. Amén. Vamos a otro punto más que quiero ir poniendo. Entonces, el Señor está diciendo aquí en el contexto de Mateo 10, viene hablando de las persecuciones que vendrán. ¿Y qué más nos dice, familia? ¿Qué más nos dice? Que como a Él lo aborrecieron, también ¿a quién? A nosotros nos van a aborrecer. Pero ¿cuántos entendieron por qué nos aborrecen? Porque nuestra conducta ya no es como la de ellos. Dice Pablo que ellos se asombran de que nosotros no corremos en las mismas disoluciones que ellos, sino que ellos van hacia la maldad y nosotros vamos hacia la santificación de nuestras vidas. Pero ¿qué está diciendo el Señor, hermano? Que nosotros tenemos que ser como Él. No hay opción. ¿Sí? Dice Mateo 10:24, el discípulo no es más que su maestro. ¿Cuántos saben que Jesús es un maestro? ¿Por qué necesitamos los cristianos la terminología de maestros y alumnos, maestros y discípulos? ¿Por qué es esa figura, hermano? Porque nosotros somos niños espirituales, tenemos la mente de Cristo, pero ¿qué necesitamos? Doctrina. Necesitamos la doctrina y tiene que ser la ortodoxia, la sana doctrina. ¿Y dónde está el problema? De que nos pueden contaminar. Falsos profetas, falsos maestros predican falsos evangelios y cuando ya te torcieron la mente, entonces nuestro cristianismo tiene una conducta ¿qué? Errática. Nos hicieron creer cosas y cuando usted ya le plantó algo a alguien, es muy fuerte de quitar. Así que nosotros estamos siendo instruidos y yo debo tener cuidado a qué me expongo. ¿Sí? No es de decir, ¿a qué iglesia vamos? Cualquiera, todos los caminos llevan a Dios, todas las iglesias son iguales. ¿Cuántos dicen no? Porque es que habla con la Biblia, hermano. Satanás tentó y provocó a Jesús ¿con qué? Escrito está. Lánzate, le dice. Que escrito está, que a sus ángeles mandará. Entonces yo sí o sí tengo que asegurarme que en la iglesia donde estoy haya realmente temor de Jehová. En nuestras clases de octubre, ¿qué es lo que les quiero compartir? Introducción a la teología. ¿Qué significa? En los discipulados que tenemos es lo que Dios demanda de nosotros y varios temas que armamos allí. Pero ya cuando pasamos de grado,
Ahora lo que vamos a estudiar, ustedes y yo, los que lleguen en estos cursos, se le llama teología. ¿Qué es teología? El estudio de Dios. ¡Wow! ¿Vamos a estudiar a Dios? Sí, lo que Dios se reveló. Y si yo sé cómo es Dios, que Dios es santo, ¿cómo debo de ser yo? Yo debo vivir con temor de Jehová. Yo ya no necesito que ande el pastor examinándome, puesto que yo conozco a Dios y quiero vivir para agradarle a Él. Entonces, necesitamos maestro porque nosotros somos niños que necesitan instrucción. ¿Y quién es nuestro maestro? Dice en Juan capítulo 3, llega Nicodemo, era un maestro de Israel, era un sacerdote de la ley, y llega y le dice a Jesús, Raboni o Rabí, que significa maestro, y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie hace las cosas que tú haces si no está Dios con él. Amado, necesitamos un maestro porque este es un camino nuevo para nosotros. No sabemos mucho. ¿Qué es lo que dice Pablo en la analogía de 1 Corintios 13? ¿Qué es lo que dice Pablo? Que no sabía cómo hablar, no sabía cómo pensar, no sabía cómo era la vida, la nueva vida en Cristo. Y nosotros en este nuevo camino, ¿qué necesitamos, hermano? Maestros, para que nos instruyan. ¿Qué necesitan los niños que están creciendo? Disciplina, educación. Amén. Necesitamos instrucción. Así que, ¿y cuándo la recibo? Cuando hay convocatoria para estudiar la palabra. A la iglesia no venimos solo a cantar, hermano. Venimos a estudiar la palabra. Venimos a meditar en la palabra. Venimos a memorizar, porque la palabra de Cristo dice, more, habite, tengamos grabados los versículos, los principios, los mandamientos del Señor. Dice pues el Señor, ¿y cuál es el desafío que tenemos, familia? Ser como Cristo. ¿Ser como? Como Cristo. ¿Cómo debemos de ser? Dice el Señor, bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Y mire lo que dice el Señor Jesús, si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? ¿Sí se oye? Es muy importante entonces. Mire cómo lo dice Lucas, hermano. Mire de cómo lo dice Lucas, el mismo versículo. El discípulo no es superior a su maestro. Mire ahí lo que está resaltado. Mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Cómo es que somos perfeccionados? ¿Cómo es perfeccionado algo, hermano? Nosotros no somos producto terminado. Me quedan más o menos 12 minutos. Nosotros no somos producto terminado. Nosotros somos ¿qué? Dios comenzó con nosotros la buena obra y la va perfeccionando. Dios está trabajando en nosotros. Pero ¿qué debemos de entender, familia? Que se batalla porque mi naturaleza es una naturaleza caída. ¿Con qué batalla el hombre, el ser humano? ¿Qué dice Pablo el apóstol en Romanos 7? Siendo el apóstol dice, miserable de mí, porque lo bueno que quiero hacer, no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso hago. Algunos dicen, es que eso lo escribió Pablo antes de ser cristiano. No, yo no conozco a ningún no cristiano que sufra por hacer lo bueno. ¿Sí se da cuenta? Esto es, luchamos. Hermano, usted es cristiano, pero su mente natural, la que fue formada por su familia, por su entorno, todavía está en usted. ¿Y qué estamos haciendo con esa mente? Renovándola. ¿Cómo se llama esta serie que estamos comenzando? La renovación de nuestra mente. ¿Cómo es esto? Claro, se lo explico. ¿Cómo nos educaron a nosotros? Si tenías un papá violento y llegabas llorando porque un niño te hizo una maldad en la escuela, ¿qué te decía el papá? Para la otra que vengas llorando, yo te acompleto y bla, 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 bla. ¿A qué nos obligaban? A que si alguien nos hacía violencia, nosotros responder
con violencia. Pero llega Cristo, nuestro Maestro, y nos dice: si alguien te maldice, tú bendícelo. Si alguien te aborrece, tú ámalo. Si alguien te ofende, tú perdónalo. Y eso es un choque cultural, para que me entiendan. ¿Cómo? Sí, ya no es ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué llegó diciendo el Señor en el sermón de Real? Si alguien te ofende, ¿cuánto dicen? No, pero es que eso no. No, eso es en la iglesia y todo, pero ya afuera, no, hermano. Esa es educación, es renovar nuestra mente. ¿Qué es renovar? Le dije: quitar lo viejo, poner lo nuevo. ¿Qué es lo viejo? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Me haces? Te lo hago. No, pero llega lo nuevo, quita lo viejo, ¿y qué dice? Ama. ¿Qué? Ama. ¿A quién? A tu enemigo. No, pero yo no siento amarlo. A veces me dice: yo me quiero divorciar, pastor. ¿Y por qué? Es que yo ya no siento amor por mi esposa. Pero es que no dice que es de sentir. ¿Se da cuenta? El vagón que lo jala, ¿cuál es? Sentimiento, emoción. Hay iglesias que son emocionales, hermano. Siéntalo, hermano, sienta la presencia. Por favor, teclado, guitarra. Algo está cayendo aquí. Y sí es cierto. Pero yo no puedo mover la iglesia a través de emoción. Primero hay que generar la convicción. La emoción viene después. Pero entonces volvemos al punto. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Ojo en esto, escoja a su maestro. Porque si usted dice: no, mi maestro es el pastor Gustavo, pobre de usted. ¿Está entendiendo? ¿Quién es su maestro? Cristo. Yo lo que le voy a enseñar Él es el Cordero. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Llegaban y le decían: ¿eres tú? Dinos de una vez. No, yo no soy ni digno de en cuclillas a sujetar las correas de su calzado. Es Él, yo solo soy la voz de uno que clama en el desierto. Amado, usted tiene que ser como Jesús. Usted tiene que ir a la Biblia y estudiar cómo se comportaba Jesús. Y esforzarse, llorar y decirle: Dios, dame un corazón que perdone, que ame. Él estaba en la cruz del Calvario. ¿Cómo crees que sería la emoción de un hombre en la cruz del Calvario? Estaba desnudo. Las pinturas bucólicas, ese es un estilo de las pinturas del arte católico. Lo pintan con un paño. Pero ¿sabe qué era la técnica cruel del Imperio Romano? No solo te quebraban el físico, te quebraban la mente, te quebraban. Porque imagínense que lo tomaban al reo, y ¿qué es lo primero que hacían? Lo desnudaban. Y luego, con el flagelo romano, el látigo de 7 puntas, con esquirlas de plomo, cristales en las puntas amarradas, atadas, le golpeaban, esas esquirlas se clavaban y cuando jalaban, se traían la piel. Usted ha leído el Salmo que dice: contar puedo todos mis huesos. ¿Por qué? O sea, fue y desnudo. ¿Se imagina que te desnuden, hermano? ¿Cuántos tuvieron sueños recurrentes donde andabas desnudo en la calle buscando dónde esconderte y todo? Eso es pena, es vergüenza. Pues los romanos eran especialistas en quebrar, no solo físicamente, sino moralmente, mentalmente. Y Él así en la cruz, injustamente. El vagón que lo remolcaba no era la emoción, no eran los sentimientos, era su convicción. Y Él sujetó su emoción para decirle al Padre que: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él nos conocía y Él sabía que nosotros estábamos confusos. Vivimos así porque la mente que deberían haberla cultivado no las destruyeron, hermano.
¿Qué es lo que hace el mundo? Hijitos míos, sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. ¿Por qué cree que yo le tiro tanto a los medios de comunicación? No es por deporte o algo. No, es que el que controla la mente lo controla todo, hermano. ¿Por qué Grecia, el imperio greco, está actual hoy? Y el imperio romano, que dice que el sol no se ponía sobre su imperio, o sea que estaba en todo el mundo. ¿Por qué se conserva el imperio griego? Porque el imperio griego conquistó las mentes y el romano los cuerpos. Hermano, y esa estrategia, ¿qué es lo que sigue buscando controlar a través de los medios de comunicación? A través de las redes, de las noticias. Usted ve que mucha gente pierde 1 hora, 2 horas. Tú desde que tomas el bendito celular no te puedes desconectar, porque estás corriendo y corriendo. ¿Y sabe qué haces con tu mente, tu pensamiento? Porque estamos hablando de la mente. Se le llama, tienes pensamientos de mono. Usted ha visto las imágenes de los monos, cómo están. Estas chivas hacen que usted haya perdido el enfoque. Usted se pone a estudiar la Biblia y empieza, y ya, es que se me olvidó esto, y se para. Nos han robado. Nosotros tenemos que volver a ¿qué? Sujetar. Hay algo que tenemos como fruto del Espíritu Santo, es ¿qué? Dominio propio. Usted domine su mente, controle sus acciones. Mire, usted no puede controlar a la gente. Usted no puede controlar lo que piensa la gente. Pero sí puedes controlar cómo reaccionas a lo que hace la gente. Usted no puede controlar que si llueve, si no llueve, si hay temporal. Yo oré, yo dije, Padre, si sigue lloviendo así, yo creo vamos a mandar el aviso, no hay culto. Pero eso no debe influir sobre mi estado de ánimo. ¿Por qué? Yo no tengo dominio sobre las fuerzas de la naturaleza, pero tengo dominio sobre ¿qué? Sobre cómo reacciono. Hermano, yo no puedo controlar lo que la gente hable de mí o de ti, pero sí puedo controlar cómo yo reacciono. Y si yo tengo la mente de Cristo, cuando me entero que tú dijiste algo de mí, sí, tú, luego te voy a explicar qué dijiste de mí. ¿Qué tengo que hacer yo, hermano? Pero ¿cómo es posible? No. ¿Qué hizo Cristo cuando los maldecían? No respondía. Dice que como cordero mudo fue llevado. Iglesia de Cristo, pequeños Cristos. ¿Qué debemos de hacer cuando nos maldicen? Bendecirlos. ¿Sí se da cuenta? Hermano, no seamos conducidos por lo de afuera, sino por la vida que corre de dentro. ¿Me permite 2 minutos? Le cuento una historia muy conocida. Era el abuelo y su nieto que tenían que ir a otro poblado a llevar unas cosechas, pero había espacio para que ellos se subieran. Y era largo el trayecto. Y el abuelo, ya cansado, y ya le dice el nieto, abuelo, súbase al burro. Y ya el abuelo se sube al burro y pasan, pero de camino pasaron otros. Y aparentemente nada más cuchichearon, pero cuchichean para que escuche el otro. Y le dice, y dice, ¿ya viste ese hombre tan insensible? Él montado en el burro, tamaño, y el niño caminando. Y él lo oye. Y eso que oyó, y se bajó del burro y le dice a su nieto, súbete tu hijo. Abuelo, yo puedo ir, súbete tu hijo, le dice. Y se sube el muchachito al burro y siguen andando. Y más adelante pasa otro grupo de gente y dice, ¿ya viste ese niño qué bárbaro? Dice, el pobre anciano caminando y él trepado en el burro, tamaño. Y lo oyen y le dice el niño, abuelo, yo me quiero bajar. Pues bájate, dice. Y al rato iban los dos caminando y jalando al burro. Y usted dice, ¿ya se solucionó? No. Pasa otro grupo de gente y dice, ¿ya viste este par de ignorantes caminando? Y el burro no lo usan para cargarlo. Moraleja, fin de esto es, si usted oye a la gente, usted va a acabar cargando al burro. No le dé oído a la gente. Sí le dé oído ¿a quién? A su corazón, a su manera de pensar,
Porque algo llévese de tarea. ¿O no sabéis que tenemos los pensamientos de Cristo, la mente de Cristo? ¿Cómo se alimenta esa mente? Con la palabra. La exposición de tus palabras, dice, alumbra nuestro entendimiento. Hermano, donde usted escuche la palabra, aún en los medios que hay muchos, no escucha a cualquiera. Si no habla la doctrina correcta, si no habla la Biblia, es herejía. Buenas noches, Dios le bendiga. Nos vemos cuando nos veamos. Yo creo el domingo nos toca reunión. Por acá nos vemos el domingo, 10 de la mañana puntuales, comenzamos. Dios le bendiga.